Tenemos a Rocío. Rocío, ¿nos puedes oír? Buenos días a todos y a todas. Sí, os oigo perfectamente, Se oye Marta. muy... No sé si vosotras me Espera un escucháis a momento, mí. se oye muy bajito. Creo, espera un momento, Rocío, que van a ajustar el sonido. Mientras esto los técnicos lo realizan, os presentamos a Rocío García Soriano. Ella es coordinadora de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, CEMUDIS, una organización en primera línea del activismo, puesto que aglutina a todas las asociaciones a nivel nacional de mujeres con discapacidad, y su trabajo, por supuesto, está dirigido a fortalecer esas redes de trabajo entre estas asociaciones y a promover su participación y empoderamiento. Por lo tanto, es muy importante y agradecemos mucho a Rocío que haya tenido la deferencia de venir, aunque sus circunstancias personales, bueno, pues son un poco complicadas en este momento. Gracias, Rocío. Cuando quieras, empieza. Perfecto. Pues muchísimas gracias a vosotras. Marta, ¿me veis? ¿Me estáis viendo ahora mismo? Es que yo no os Sí, veo. lo sé, te Vale, vemos, te vale, pues recibimos. si me veis, perfecto. Pues bueno, pues como decía, buenos días a todos y a todas, y quiero comenzar dándoos las gracias a ti, Marta, en particular, al Inserso, a Creer, a las compañeras con las que estoy compartiendo este espacio, y daros las gracias porque de verdad para las mujeres y las niñas con discapacidad es muy importante este tipo de encuentros, estos espacios de reflexión, de compartir conocimiento, de poner el foco en la realidad de las mujeres y las niñas con discapacidad. O sea, nuestro grupo social suele quedar al margen. Muchas veces, también como decía Álvaro, ha señalado de esos datos, ¿no? Muchas veces estamos al otro lado, nos quedamos en los márgenes. Entonces, este tipo de espacios donde ponen el foco en nuestro grupo social son muy importantes para crear sinergias, para alzar la voz. Yo siempre digo que nosotras no damos la voz a nadie, las mujeres y las niñas tienen voz, pero la alzamos. Somos una plataforma, como tú decías, de reivindicación, de puesta en común de sus necesidades y sus realidades. Así que de verdad, gracias por crear este espacio. Y yo os voy a hablar, os voy a compartir mi presentación. Os voy a hablar de una... Vale, os voy a hablar de una realidad emergente que creemos desde CEMUDIS, llevamos 2 años trabajando en ella, y es la violencia de género digital hacia las mujeres y niñas con discapacidad. ¿Por qué queremos hablar de ello? Porque es una de las formas más preocupantes de agresión contra las mujeres y las niñas en general, y específicamente contra las mujeres y las niñas con discapacidad. Además, como han citado antes Cristina y Álvaro, la violencia de género afecta, impacta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, pero es que específicamente las mujeres y las niñas con discapacidad están muchísimo más expuestas a cualquier tipo de violencia. Y desde CEMUDIS nos dimos cuenta hace un par de años que este tipo de violencia, donde se trasladan las agresiones verbales y psicológicas del mundo físico al entorno virtual, pues tienen un impacto muy fuerte y muy agravado por la discriminación interseccional que también ha mencionado Cristina, que me ha encantado tu ponencia. Por esa discriminación interseccional, ¿no? Decía que es por ser mujer y por tener una discapacidad. Entonces, para haceros así una foto general, según datos de un informe de la asociación Stop Violencia de Género Digital, en el primer trimestre de 2025 se atendieron casi 500 casos de personas que habían sido víctimas de violencia de género digital, de las que, sorpresa, el 75% eran mujeres. Entonces, pues como os decía, es un dato que refleja y que avala la exposición que tenemos las mujeres y las niñas con discapacidad a cualquier tipo de violencia, y específicamente a la violencia de género digital. Y por eso, como os decía, que se trasladan ese tipo de agresiones, nosotras hicimos una campaña el año pasado que lo llamábamos "Lo virtual también es real", ¿no? Porque sucede en el mundo digital, pero el impacto y las consecuencias también se dan en el mundo físico. Voy a pasar así un poco más rápido por esto, pero bueno, hemos partido de un diagnóstico, ¿no? De cómo esa transformación digital
forma parte de nuestras vidas. Ahora vivimos en un momento en el que lo tecnológico es parte de nuestra esfera pública y privada. Y está muy bien, ¿no? Porque las nuevas tecnologías han ampliado las formas de comunicarnos, de participar y de acceder a la información. De hecho, las redes sociales y las aplicaciones móviles se han convertido, nos han hecho ser sujetos plenamente digitales, ¿no? A día de hoy estamos conectadas. Yo además siempre digo que me parece curioso que las personas que hemos nacido de los 80 para atrás, cuando dices, te voy a llamar por teléfono, no hacemos este gesto. Sabéis que las personas más jóvenes, ya a partir de los 90, 2000, hacen así. Y es que son los nativos y las nativas digitales, ¿no? Que se han criado, se han desarrollado a través de una pantalla. Y de verdad que eso, como decía, es... Uy, no sé por qué no me... Ahora... está muy bien, ¿no? Que la esfera digital es una expresión de nuestra vida cotidiana y que además ha facilitado nuevas formas de participación, de autonomía y de acceso a la información. Para muchas mujeres con discapacidad, estos entornos digitales han supuesto nuevas oportunidades de visibilidad, de conexión con otras personas y comunidades, ¿no? Por ejemplo, os pongo el ejemplo de una compañera nuestra que vive en Galicia, en un entorno rural, donde la accesibilidad, es una mujer con movilidad reducida, donde la accesibilidad en su aldea, pues es la falta de accesibilidad más bien es acuciante, ¿no? Entonces ella me decía muchas veces, Rocío, es que para mí el desarrollo tecnológico, el mundo digital ha sido una oportunidad de salir de ese aislamiento que yo vivía. Pero ¿qué pasa? Que a la vez ese desarrollo también ha incorporado riesgos específicos que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y a las niñas con discapacidad. Estoy teniendo, disculpad, porque no sé por qué no me... Ahora. Y es que la violencia de género ha encontrado nuevas formas de manifestarse a través de los entornos tecnológicos. Acoso, amenazas, difusión de contenidos sin consentimiento, manipulación de imágenes gracias a la inteligencia artificial, la suplantación de identidad, son caras, son esferas de este tipo de violencia que hoy se ejerce en línea. Además, a ello le unimos pues características propias de Internet, la rapidez de la difusión, el anonimato, ¿no? Que muchos agresores se sienten amparados en ese anonimato que dan las redes y el mundo digital, y la permanencia de los contenidos, ¿no? La huella digital, que aunque hay legislación que obliga a las instituciones a asegurar ese borrado de esos contenidos, pues a día de hoy no se llevan, no se efectúan de una forma ágil y de una forma real. Entonces todo ello amplifica el impacto que tiene. También, pues como sabéis, como dato mata a relato, en menos de una década se han multiplicado por 5 los delitos de uso de tecnologías a menores de 16 años. Nos parece de verdad muy preocupante desde CEMUDIS y por eso alertamos, porque muchos de este tipo de agresiones tienen un impacto en la salud psicológica y mental de muchas mujeres y niñas con discapacidad. Sabéis, y además se están dando casos que los medios están recogiendo muy bien, de casos de bullying que se dan en el entorno digital y que las consecuencias han llegado a casos de lesiones, de comportamientos autolíticos, incluso de suicidios en adolescentes. Entonces queremos hablar de la magnitud que tiene este problema, ¿no? Y decimos desde CEMUDIS que es una realidad emergente la violencia de género digital. ¿Por qué? Porque es una manifestación contemporánea que nos preocupa y que atraviesa otra vez esa desigualdad y discriminación interseccional que mencionaba antes. Y es que el espacio digital reproduce patrones de violencia que están presentes en el mundo físico y además incorpora elementos específicos que intensifican de manera acuciante ese daño. Como he dicho antes, el anonimato, que facilita la impunidad. Los agresores se sienten muy cobijados en esta dark web, en estos espacios digitales, creando cuentas falsas, creando diferentes perfiles, acosando, se manejan muy bien. De hecho, también uno de los problemas que hemos identificado desde CEMUDIS es que este tipo de perfiles muchas veces van por delante en el desarrollo, en el uso, por delante de la legislación y de los mecanismos de control que hay. La permanencia de los contenidos que dificulta la reparación. Sabéis que
que para las supervivientes de violencia la reparación es muy importante en ese proceso, ¿no? Y la permanencia de esos contenidos, esa huella digital que también decía, es preocupante porque una mujer se siente revictimizada de manera constante cuando los contenidos que han sido el eje de esa violencia de género digital permanecen y se van difundiendo de manera reiterada, además, y la viralización, ¿no?, que multiplica el alcance de las agresiones, como os decía antes, pues los casos estos en los que los adolescentes, los y las adolescentes comparten de manera viral y masiva vídeos donde se están llevando a cabo situaciones de violencia de género. Entonces, para las mujeres con discapacidad, estos factores además se combinan con las barreras que ya enfrentan en su vida cotidiana, en su vida analógica, como son las barreras comunicativas, barreras sensoriales, de materiales y cognitivas, que todo ello en conjunto limitan la capacidad que tienen de autoprotección, de denuncia y de acceso a redes de apoyo. Y es que la falta de un diseño inclusivo en las plataformas de uso cotidiano, en las redes sociales, servicios de mensajería, foros y aplicaciones como pueden ser WhatsApp y demás, contribuyen a la configuración de entornos inseguros, excluyentes e inaccesibles. No sé cuántas de vosotras sois personas con algún tipo de discapacidad o familiares de, pero sabréis que la falta de lectura fácil, la falta de subtítulos, la falta de audiodescripciones son una constante en la vida de las personas con discapacidad. Entonces, la insuficiencia o ausencia de mecanismos eficaces de detección y prevención de abusos dentro de las redes agrava la exposición a las dinámicas de violencia y dificulta, a su vez, la adopción de respuestas institucionales y comunitarias adecuadas. Y como os decía, es que esto es una carencia estructural que tiene el sistema, es un fallo sistémico y me atrevería a decir que endémico, que obstaculiza la identificación temprana y la gestión de situaciones de violencia. Y es que cuando convergen la violencia digital y los entornos no accesibles, se genera eso que llamamos desde CEMUDIS la doble exclusión. Se incrementa la vulnerabilidad y se limitan las posibilidades de empoderamiento, de prevención y de autonomía tecnológica de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Por eso creemos muy necesario que comprender la naturaleza y la magnitud que tiene el impacto de la violencia de género digital sobre las mujeres y las niñas con discapacidad es fundamental para diseñar políticas públicas eficaces, que Álvaro ha estado hablando de políticas públicas, de promover entornos digitales seguros e inclusivos y de fortalecer la protección de derechos en el ámbito digital. A este respecto, además, me gustaría añadir, que también lo han comentado mis compañeras con anterioridad, que el reciente Pacto de Estado contra la Violencia, el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género Digital, que se renovó el año pasado, en 2025, tipifica por primera vez y reconoce la violencia de género digital como un nuevo tipo de violencia. Y eso está muy bien, porque eso significa que el Estado y las instituciones y las administraciones públicas están obligadas a dotar de mecanismos y de sistemas de abordaje, de prevención, de identificación, de lucha y de reparación, y por supuesto a incluirlas dentro de los presupuestos estatales para que las entidades específicas y especializadas en este tipo de violencias podamos abordarlas. Es que también, como os decía, el avance de las tecnologías ha superado el ritmo de actualización de los marcos normativos y de los sistemas de protección. En realidad, este reconocimiento del Pacto de Estado ha sido fruto de la rapidez del desarrollo tecnológico y por lo menos se ha visto a nivel institucional la necesidad de tipificarla, de reconocerla, porque también, como os decía, las personas agresoras van 5 pasos por delante en el sistema. Y es que la ausencia de protocolos específicos, la limitada capacitación de profesionales y la escasa
accesibilidad de los canales de denuncia dificulta un abordaje integral y eficiente de esta problemática. Otro dato, ¿no?, para que se ve ese sesgo, este dato es de Naciones Unidas. 1.800 millones de mujeres y niñas a nivel mundial carecen de protección legal frente a la violencia de género digital. España está trabajando, la Unión Europea está trabajando en ello, pero todavía hay un reconocimiento, pero no hay medidas específicas. Y esto, además, también quería recordar que además que estos prejuicios y este tipo de violencias no nacen en un ordenador, que el machismo y el capacitismo forman parte de las estructuras sociales que están arraigadas en la sociedad y que los sistemas digitales no hacen más que alimentarse, en realidad, de estos datos sesgados, de estos patrones que trasladan, como ya he dicho, las violencias que se dan en el entorno físico al mundo virtual. Y ello tiene un impacto, claro que tiene un impacto. La violencia digital impacta en la salud emocional, impacta en la salud psicológica y impacta en el desarrollo social y comunitario de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Afecta del mismo modo a su participación ciudadana, al acceso de oportunidades formativas y laborales y al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales en condiciones de igualdad. A este respecto, os quería adelantar, nosotras en CEMUDIS el año pasado hicimos un estudio sobre el impacto que tiene la violencia de género digital en mujeres y niñas con discapacidad, que lo vamos a presentar ahora en unos meses, pero como adelanto os puedo decir que uno de los hallazgos de nuestro estudio, donde participaron más de 400 mujeres con discapacidad, era que como medida de autoprotección muchas veces ellas mismas no hablaban de su discapacidad online o directamente se restringían en el uso de las redes. De ahí lo que digo de que afecta su participación ciudadana, o sea, como un modo, una estrategia de afrontar este tipo de violencia era, pues entonces no participo, no me expongo. Cuando de esta manera lo que estamos haciendo es poner el foco en la persona que está siendo víctima de estos abusos y de estas agresiones, en lugar de estar trabajando, de incidir en las personas que están ejerciendo este tipo de violencia, ¿no? Entonces, por eso la exclusión, la autocensura derivada del miedo a la violencia limita la presencia de las mujeres y niñas con discapacidad en los espacios digitales. Y estos espacios a día de hoy también, como estamos viendo y como hemos hablado, son fundamentales para el desarrollo social y personal de todas las personas, ¿no? Todas vivimos conectadas a las redes sociales, nos estamos desarrollando en línea. Entonces, esta restricción repercute en la cohesión social y perpetúa dinámicas de desigualdad que tienen consecuencias a medio y a largo plazo. Para que veáis la magnitud de ello, el 54% de las mujeres que ha vivido acoso en redes después ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés, y el 42% de las niñas y jóvenes que han vivido acoso online mostraron estrés emocional, baja autoestima y pérdida de confianza. Y esto voy a pasar más rápido, ¿no? Porque esta violencia de género digital está sobre el marco de la violencia de género que también, de verdad, reitero, que también ha explicado antes Cristina y también ha reflejado y ha abordado Álvaro. Y es que, según el Instituto de las Mujeres, la violencia de género es una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, de la subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Es una violencia que se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos, ¿no? Las mujeres vivimos y sufrimos violencia simplemente por el hecho de ser mujeres, y además es transversal, o sea, me refiero, las víctimas son de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural y económico. La violencia física o sexual afecta a 1/3 de las mujeres en el mundo. Decía Álvaro que ya está en torno al 40%, y es que es así, es que no para de crecer. Y hay diferentes tipos de violencia de género. Como vamos también más ajustadas, voy a pasar más rápido sobre ello, ¿no? Pero está la violencia física. Hay 9 tipos. La física, que es la más conocida, la psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia estructural, la violencia obstétrica,
la violencia cultural, la violencia vicaria, que también ha sido reconocida ahora en el Pacto de Estado del año pasado, y la violencia digital, ¿no? Y este es el marco sobre el que opera y sobre el que hemos estudiado y estamos trabajando lo que es la violencia de género digital. Y ya entrando más en nuestro tema específico, una definición clara. La violencia digital es la violencia ejercida a través de la tecnología. Es la que se ejerce mediante el uso de tecnologías digitales que causa daño físico, psicológico, sexual o económico y que reproduce y amplifica las desigualdades de género. Y 4 cosas a tener muy claras. La violencia de género digital es violencia, tiene consecuencias reales, está reconocida institucionalmente y puede constituir un delito o forma de abuso sancionable. Y esto, como he dicho anteriormente, es gracias al reconocimiento y a la inclusión que ha tenido dentro del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y hay 9 tipos de violencia de género digital. Estos 9 tipos, bueno, hay diferentes tipologías, ¿no? Y diferentes listas. Nosotras desde CEMUDIS utilizamos la división que hicieron nuestras compañeras de ACADAR. ACADAR es la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia, es una de las entidades que forman parte de nuestro movimiento asociativo de mujeres con discapacidad. Ellas también fueron pioneras y visionarias hace unos años, en 2022, hicieron un estudio sobre la violencia sexual digital y aquí identificaron estos 9 tipos de violencia de género digital. Son la violencia sexual online, es la captación de personas para la producción forzada de pornografía. Es que, aunque cueste creerlo, porque de hecho aquí entran en juego diferentes factores, pero las mujeres y las niñas con discapacidad están consideradas a nivel sexual, a nivel social, como personas, un poco como personas asexuales o asexuadas, ¿no? Como que no tienen ese deseo, como que tampoco son personas deseables y nada más lejos de la realidad. De hecho, hay un documental inglés que hicieron en Inglaterra muy interesante, ¿no? Sobre cómo hay personas que dentro de su perversión sexual le están pidiendo a la inteligencia artificial que desarrolle contenidos pornográficos con mujeres con discapacidad, pero además siendo víctimas de agresiones y abusos, dada por su condición de discapacidad. Luego está el deepfake, que son los vídeos falsos, donde se pueden cambiar las caras por el desarrollo de la inteligencia artificial, que ahora también la mencionaré y veremos cómo atraviesa todas estas tipologías. El sex breeding, que es la difusión o reenvío no consentido de material erótico. El porno de venganza, que es la difusión no autorizada de material erótico, que esto también se da en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, con el fin de humillar, de dañar, con un claro componente de venganza hacia una pareja o expareja. La sextorsión, que es el chantaje o extorsión bajo amenaza de publicar este tipo de material erótico que se puede compartir entre parejas, entre iguales, el ciberacoso, que son el envío de amenazas o acusaciones falsas, el grooming, que es el contacto engañoso que realiza una persona adulta hacia otra menor a través de las tecnologías de la información, el doxing o exposición, que es la investigación y publicación de información privada, y el control y la vigilancia, ¿no? Que esta suele ser ejercida generalmente por parejas o exparejas para controlar a las personas y controlar la exposición que tienen pública. Y para ejemplificar esto, pues tenemos datos del Instituto de un estudio que hizo el Instituto de las Mujeres en 2023, que dice que casi el 80% de las jóvenes han vivido agresión o acoso en las redes sociales y que el 45,7% de las mujeres jóvenes de entre 16 y 24 años admiten haberse sentido ofendidas, humilladas, intimidadas, acosadas y agredidas alguna vez en el uso de las redes sociales. Y aquí, estos datos que os he dado son de mujeres en general, con y sin discapacidad, porque
para sorpresa de pocas personas, las mujeres y las niñas con discapacidad seguimos estando infrarrepresentadas en los datos y en las estadísticas. Muchas veces simplemente se recoge que existimos, que están ahí las mujeres con discapacidad en los cuestionarios, en las encuestas, se mete una pregunta sobre tienes o no discapacidad, pero no se desglosan datos específicos, qué tipo de discapacidad, qué grado de discapacidad, como ha dicho Álvaro, los pocos datos realmente que hay en la macroencuesta que se hizo pública sobre violencia de género digital también, sobre violencia de género, perdón, el año pasado por parte del Ministerio de Igualdad. Hay muy pocos datos, pero sí referentes a mujeres con discapacidad, pero sí que es cierto, como ha mencionado, que muchas mujeres, muchas veces la discapacidad es fruto de las situaciones de violencia, ¿no? Entonces, desde el movimiento asociativo de las mujeres con discapacidad es una de nuestras reivindicaciones que llevamos años sobre nuestras espaldas, que es que se tenga en cuenta a las mujeres con discapacidad cuando se hagan datos, cuando se hagan estudios de investigación, porque estamos infrarrepresentadas, porque la interseccionalidad que nos atraviesa, eso lo que os decía, de que vivimos situaciones de discriminación por ser mujeres y por tener discapacidad, es la interseccionalidad se intensifica por la suma de desigualdades. En este caso, específicamente en la violencia de género digital, influyen otras esferas: el género, la discapacidad, la edad, el nivel socioeconómico, el ámbito de residencia, si vives en un ámbito urbano, un ámbito rural, y el acceso y la alfabetización digital y tecnológica. Todo ello influye a la hora de cómo vivimos, cómo estamos expuestas a la violencia de género digital. Ya específicamente, dentro de las mujeres y niñas con discapacidad, tenemos algunos datos que también recogieron nuestras compañeras de ACADAR, ¿no? Y es que las niñas y mujeres con discapacidad estamos más expuestas, como os decía, a la violencia de género digital. El 44% de las mujeres con discapacidad ha recibido comentarios ofensivos sobre su cuerpo o su vida sexual. Por ello, una de las estrategias de afrontamiento que hemos identificado en nuestro estudio que hemos hecho en 2025 es que muchas veces las mujeres con discapacidad ni siquiera hablan, exponen su discapacidad en el ámbito digital, y no es por una vergüenza, no es por una ocultación. O sea, las mujeres con discapacidad, para nosotras, nuestra discapacidad es una parte más de nuestra vida que no tenemos que ocultar, porque no es solamente lo que nos define, nos definen muchísimas más cosas, pero os puedo asegurar, y sabréis muchas de vosotras, que no es solamente la discapacidad, pero muchas veces lo ocultamos para evitar esos comentarios ofensivos. El 37% ha recibido mensajes no deseados, el 35% ha recibido imágenes sexuales sin consentimiento y el 41% recibió propuestas sexuales no consentidas. Rocío, Sí. vamos terminando ya la Vale, presentación. pues nada, os voy a hablar de una cosa muy rápida, en 2 minutos, de que es muy importante de verdad la inteligencia artificial y la violencia de género digital. Y es que la inteligencia artificial no es neutral, reproduce y amplifica los sesgos. La brecha de género en el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial se deja sentir. Solo el 18% de las mujeres se especializa en áreas STEAM, lo que limita la participación y el desarrollo. ¿Y qué pasa? Que eso hace que el 88% de los algoritmos sean creados por hombres. Otra vez más, ese sesgo de género que nos deja fuera a las mujeres con discapacidad, y solo el 6% de quienes se dedica a la programación son mujeres. Aquí una vez más vemos ese impacto interseccional. Las mujeres y las niñas con discapacidad viven esa combinación de sesgo de género y discapacidad. La exclusión y los fallos tecnológicos son sistemas poco accesibles y con errores en la detección de la violencia hacia la discapacidad. La falta de protección legal, como ya he dicho, la ausencia de marcos legales suficientes frente al acoso y el abuso digital facilitado por la IA, dificulta la denuncia y la reparación, y la vigilancia algorítmica desigual. Y
Medidas, ¿qué medidas? Medidas para un entorno digital seguro e inclusivo. Integrar la violencia de género digital en políticas públicas mediante protocolos específicos, garantizar la accesibilidad y la seguridad digital, reforzar la formación y sensibilización de profesionales en los ámbitos educativos, sanitarios y de seguridad con un enfoque interseccional. Esto también lo ha dicho Cristina y lo queremos reiterar. Impulsar campañas de sensibilización y alfabetización digital dirigidas a mujeres y niñas con discapacidad para favorecer esa participación segura y el ejercicio de sus derechos también online, facilitar la denuncia y el acompañamiento mediante canales accesibles, monitorear y evaluar la violencia de género hacia mujeres con discapacidad, con indicadores específicos. Y bueno, y tengo muchas conclusiones, pero voy a algunos highlights. La falta de entornos digitales seguros obliga a muchas mujeres con discapacidad a gestionar cuidadosamente su visibilidad. El anonimato explica parte de la violencia digital, pero muchas agresiones nacen en vínculos cercanos. Esto se da mucho, ha sido otro de los hallazgos de nuestro estudio de investigación, que muchas veces la violencia de género digital hacia mujeres y niñas con discapacidad nacen de los entornos cercanos. Las plataformas de mensajería y citas deben avanzar hacia entornos seguros, inclusivos y libres de discriminación. El aislamiento que sienten muchas mujeres con discapacidad revela la brecha digital, que también es una brecha social. La exclusión técnica, comunicativa y social se traduce en una mayor vulnerabilidad y en una limitación del derecho a una vida digital libre de violencia. Y así, con eso, conclusiones, lo dejo. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme. Si tenéis cualquier duda me la podéis trasladar. Bien, también que Marta os puede facilitar mi correo electrónico, porque bueno, desde CEMUDIS pues estamos a disposición de la ciudadanía para responder y para, pues, para, como he dicho antes, visibilizar esta realidad, poner el foco y seguir siendo plataforma de reivindicación. Así que espero que os haya gustado haber arrojado un poquito de luz ante este nuevo fenómeno y muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Rocío. Gracias por acercarnos y bueno, verbalizar y exponer lo que sabemos, ¿no? Que detrás de las tecnologías encontramos un submundo digno de estudio.